Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta de La Mirada Estratégica. Hoy día vamos a analizar el último debate presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast para las elecciones presidenciales de Chile de ahora en diciembre del 2021. Y lo vamos a analizar desde la perspectiva del marketing, es decir, de alguna manera si es que se logran los objetivos de conquistar nuevos segmentos y de modificar el posicionamiento en ambos candidatos. Bien, como les mencionaba, vamos a analizarlo desde la perspectiva del marketing, es decir, no pretendemos hacer un análisis completamente político, para eso hay otros especialistas, pero queremos aportar desde la otra mirada, ¿cierto? Complementando probablemente los análisis que ustedes pueden mirar en otros canales o en la misma en los canales de televisión. En términos generales, ¿cierto? Uno podría decir que hay tres cosas que vamos a analizar. Primero, el formato que vimos. Segundo, los objetivos buscados desde el punto de vista del marketing. Y tercero, tratar de evaluar quién ganó, de acuerdo a esas características. Una nota general respecto al formato y el rol de los periodistas. Y me parece que respecto a los últimos debates me pareció bastante más protagonistas los candidatos. Los periodistas trataron de mantenerse un poco más al margen dentro de lo que se pudiera. En ese sentido se agradece sobre todo los de algunos periodistas que me parecieron que mantuvieron un rol más neutral en términos generales. Algunos de repente igual hacían algunos comentarios. Siempre es factible eso que ocurra. Ahora, respecto de los otros temas que se vieron, bueno, en general yo creo que se hizo una buena cobertura comparado, por ejemplo, con el último debate de la primera vuelta, pero hubo temas que faltaron, como el de la delincuencia, por ejemplo, el conflicto de la Araucanía, la educación, el tema del empleo y crecimiento, se tocó muy poquito, y el tema de la convención constituyente estuvieron al margen. Y quizá un comentario más bien general, alguna gente lo puede haber notado o no, me parece que uno de los roles que ellos mismos se auto señalaron, los periodistas, era esto de los controles de tiempo, y sí me pareció que en eso no estuvieron tan precisos y hubo, en este caso me parece que el candidato Gabriel Boric, sobre todo al final, en la pregunta y contrapregunta, utilizó bastante más del tiempo y básicamente no interrumpió y qué sé yo, y eso no fue de alguna manera controlado por los periodistas, pero en términos generales yo diría que el evento fue bastante más informativo y en general transcurrió correctamente. Ahora, respecto de los objetivos a evaluar, ¿cierto? De lo que uno anda viendo en estos tipos de debates desde el punto de vista del marketing, es si lograron o no estos objetivos. Es decir, si lograron reforzar o un cambio en el posicionamiento que ellos venían de alguna manera transitando en esta segunda campaña en pos de la segunda vuelta, ¿cierto? Si hubo modificaciones, si es que hubo de alguna manera una atracción de los segmentos del centro y de los indecisos, y si se logró o no el tema de activar a los votantes ya cautivados o de alguna manera persuadidos a votar por cada una de las candidaturas. Yo había hecho un análisis anterior, un esquema tradicional de posicionamiento político en el que aparecía el posicionamiento, digamos, voy a decir, o al momento de la elección en la primera vuelta, y en donde tenemos estos dos ejes, por un lado izquierda y derecha, con Estado y valores más liberales para el lado izquierdo, y hacia el lado de la derecha, digamos, donde está más José Antonio Kast, más conservador en los valores y más pro mercado. Y este otro eje que es distinto a lo que se hace en otros análisis, que tenemos orden de seguridad, hacia arriba o estabilidad, y abajo tenemos el tema de cambio. Y tenemos los posicionamientos de ambos participantes, digamos, un poco opuestos, ¿cierto? Y las necesidades de moverse hacia el centro, de la necesidad de alguna manera de buscar apoyo en posiciones más centradas o más centrales en este espectro. Y tal como aparece en este siguiente gráfico, ahí ponemos las posiciones ideales, quizás hacia dónde ellos se querían mover, hacia dónde ellos quisieran de alguna manera ubicarse si es que todo les resultara correctamente. Recuerden que el tema del posicionamiento no solamente depende de lo que yo haga, sino que también depende de lo que hace mi contraparte, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por más que uno quiera y moverse mucho hacia el otro lado, la otra fuerza de alguna manera también está haciendo sus movidas y cuesta que ambos lleguen a su lugar
lugar ideal. En ese sentido, yo creo que ambos avanzaron, ambos han venido avanzando. Yo no creo que este debate necesariamente haya cambiado demasiado el posicionamiento. Sí hubo un movimiento, digamos, una toma de riesgo mayor por parte del candidato Boric en tratar de meterse más hacia el centro. Y en parte tiene que ver que justamente fíjense que la dimensión de esta de cambio, ¿cierto? Hacia estabilidad, producto de que José Antonio Kast hubiera ganado en la primera vuelta, algo que sorprendió probablemente a la otra candidatura, hace que, bueno, que haya una demanda por esto de más estabilidad, de cambios pero más graduales, y por lo tanto la necesidad de moverse hacia el centro en esa dimensión era muy fuerte y en ese sentido probablemente se quiso avanzar, incluso diciendo cosas que en otros debates o en otros momentos no se habían presentado. Por lo menos intentó, no creo que se haya mejorado tanto en eso, pero por lo menos intentó ir en esa dirección. Kast en ese sentido fue bastante más, voy a decirlo, más conservador, un poco más quieto en ese sentido, no avanzó tanto hacia el centro como eventualmente uno hubiera podido pensar, sí en algunas cosas, pero no necesariamente en algunas posturas. Quizás es porque él quería, de alguna manera, pensaba que no se tiene que mover tanto, quizás por un tema de objetivo de los segmentos a los que quiere de alguna manera reforzar. Ahora, este era el posicionamiento racional. Nosotros mencionamos en un comentario anterior que una cosa es el posicionamiento racional, digamos, los beneficios buscados más importantes, que pueden ser algunos que los que están acá, pero además esto es necesario complementarlo con algo ultra o muy racional, que es de alguna manera el progreso material. El debate de hoy día no permitió hablar mucho de eso porque estuvo contenido en muy pocos, quizás un poco la discusión de la AFP, pero no mucho más. Entonces la verdad que en respecto de ese tema del progreso material versus otros tipos de progreso, por ejemplo el tema ambiental o el tema de progreso material, de crecimiento, mejorar el empleo, ese tipo de cosas, no estuvo tan presente, por lo tanto es difícil evaluar ahí qué es lo que pasó con eso. Pero complementándolo, el tema del posicionamiento racional también es necesario el posicionamiento experiencial o emocional. Y ahí nosotros, esto no es una percepción, no es un análisis, no es que sea un estudio, pero tenemos estos dos ejes de las personas más empáticas y distantes, empáticas en general con todos los ciudadanos, ¿cierto? Con los votantes, y por otro una dimensión de capacidad, autoridad, respecto de competencia, de solidez, ¿cierto? Respecto de lo que se está planteando, y otro quizás de menor capacidad, ¿cierto? Y en términos generales, quizás los gráficos no están a la escala correcta, pero uno podía apreciar de que en términos de, por lo menos hasta el momento de la primera vuelta, probablemente una mayor cantidad de personas consideraba a Gabriel Boric un poco más empático que Kast, pero más gente podía considerar a Kast con mayor preparación o mayor autoridad, con un posicionamiento así de presidente. Kast tenía que mejorar, mantener probablemente esa percepción, pero mantener o reforzar su componente de empatía, y en el caso de Gabriel Boric tenía que ojalá intentar reforzar su posicionamiento de empatía, de cercanía, de entender de alguna manera algunas personas, sobre todo los grupos más desfavorecidos que supuestamente la élite no están capturando, y por otro lado mejorar en su nivel de percepción de capacidad de autoridad. Y por ejemplo ahí aparecen todas estas cosas de la vestimenta, de la postura, de las notas, de tratar de saber bien las distintas cifras, distintas cosas que refuerzan la idea de alguna manera de competencia y de autoridad. Yo creo que en ese sentido, si bien ese es el ideal, esos eran los movimientos ideales, ambos avanzaron. Quizás yo creo en este caso Boric hizo un buen debate, por lo menos para reforzar el tema de la autoridad. El tema de la
empatía lo intentó también, probablemente avanzó un poco. Kast no jugó tan arriesgado, quizás se movió menos de lo que él hubiera querido, hizo algunas señas, algunos guiños respecto del centro político, incluso pasando del centro político, pero quizás, a diferencia del debate de la Archi, se mantuvo más calmado, más tranquilo. Alguna gente podría decir que le faltó un poco más de energía, otra gente podría haber dicho que eso era lo que se necesitaba para mostrar una postura más calmada. En ese sentido, Boric se vio sólido, en el sentido de, en general, salvo un par de cosas, en general estuvo mejor, excepto cuando empezaba a prometer cosas y ahí ya como que aparecía el candidato de la primera vuelta, pero en general mantuvo un nivel de tranquilidad, salvo quizás hacia el final en que empezó a de alguna manera a capturar, digamos, a monopolizar el debate y casi no dejaba hablar al otro candidato, un poco quizás sobre energizado. Pero ambos en ese sentido jugaron más a no cruzar tanto el río, digamos, a estar un poco más tranquilo. Quizás Boric tomó más riesgo en este sentido. Ahora, desde el punto de vista de la búsqueda del centro y de los indecisos, que desde el punto de vista general, todo lo han señalado, las distintas encuestas señalan entre un 15 y un 25% de indecisos, y eso además hay que agregar las personas que no necesariamente fueron a votar, o gente que a lo mejor que no estaba ahora no va a tener su candidato principal y que van a tener que decidir si van a votar o no. Bueno, esa gente que está ahí como en el medio, fíjense, nosotros hicimos este esquema de segmentación, son los que aparecen ahí en el centro, en la posición política más bien de centro, y nosotros ahí lo ordenamos en base a tres grandes beneficios buscados. Uno es el de orden de seguridad, el otro del progreso material y el otro del cambio, ¿cierto? Y obviamente las personas que siguen a Boric están más pro cambio y son más de izquierda, en cambio las personas que siguen a Kast, digamos, o que favorecen a Kast, son más de derecha y más pro orden de seguridad y progreso material, uno podría decir. Hay una discusión ahí en el medio y lo que he puesto ahí que están con colores un poquito más, digamos, más oscuros, más resaltados, son lo que yo pienso en función de los análisis que se han hecho y en relación a la encuesta, a dónde han ido avanzando los distintos candidatos, y lo que queda en blanco son las áreas que eventualmente uno podría estar intentando dar vuelta o persuadiendo para que vayan a votar por una de las candidatos. O sea, dado lo que pasó hoy día, creo yo que no hubo tantos avances. Lo que está marcado ahí como con más naranjas son serían avances de Kast, los que están con más lila, un color más oscuro, ¿cierto? Serían los avances de Boric. Probablemente, como aparece ahí, en términos de orden de seguridad, él probablemente hizo algunas promesas distintas a las que venía diciendo, y probablemente donde tiene votantes más, de alguna manera, que son un poco más proclives a él, podría haber ganado algo de la gente indecisa en el sector central, o sea, en Santiago del Paraíso, un poco mostrando un poco más de estabilidad, un poco mostrando más de una calma para tranquilizar a esas personas más de centro, y como el debate no incluyó tantas cosas de orden de seguridad y si ustedes se fijan, de progreso material casi no se habló mucho, entonces nos queda la incógnita de qué es lo que pasó con ellos. Y respecto del cambio, de la dimensión de cambio, pasó una cosa muy interesante porque por un lado, Kast no habló mucho de cambios. Mencionó algunas cosas, que se habían incorporado algunas cuestiones al programa, algo se mencionó el tema de la mujer, el tema climático, pero no muchas más cosas, ¿cierto? Y por otro lado, como Boric, en vez de reforzar el tema del cambio, sino que más bien lo disminuyó, lo atenuó, ¿cierto? Diciéndoles que él era más estabilidad o que el orden, y que ahora, por ejemplo, el tema de los fuegos artificiales, por decir alguna de las cosas, probablemente eso no se movió mucho. Y ahí no tenemos información de qué es lo que pasó con eso, porque en realidad como que los dos se retrayeron un poco, digamos. O sea, Kast no avanzó y Boric más bien se retrajo y intentó mostrar una posición más ponderada. Entonces, y como no se debatieron los otros temas, sobre todo los de progreso material y de orden de seguridad, no se discutió mucho de Araucanía, ni tampoco de delincuencia, portonazo y ese tipo de cosas, no es muy claro qué es lo que haya pasado ahí. Ahora, como no se discutieron, probablemente ahí quedan las percepciones anteriores y probablemente las tendencias que venían ocurriendo van
van a quedar ahí. Lo de Kast, lo del cambio, la gente que le importa el cambio como uno de los beneficios principales, una de las cosas que uno tiene que evaluar es cuál es la credibilidad, ¿cierto? Y la consistencia de cada uno de los candidatos. Si es que la gente va a creer este cambio de posicionamiento en la última semana en este caso el candidato Boric, respecto a algunas cosas muy puntuales de seguridad, por ejemplo el tema de perseguir a las personas, a los delincuentes o no sé, a los narcotraficantes. Hay un tema de evaluación que es más personal y que obviamente no tenemos toda la información en este instante como para poder evaluarlo, lo que significa que todavía eso está por verse y que hoy día no se dilucidó producto de que no se discutió. Entonces, en términos del tercer objetivo, la activación de los seguidores, o sea, en búsqueda del medio, probablemente yo diría que no hubo tanto movimiento o algunos avances de uno y otro. Pero en la activación de seguidores, Boric corrió más riesgo. ¿En qué sentido? Corrió más riesgo en tratar de buscar a la gente, por ejemplo, del PP, del Demócrata Cristiano, y quizá alguna gente del Partido de la Gente, o de MEO, ¿cierto? Más de centro, pero renegando a, por ejemplo, el Frente Patriótico y el Partido Comunista en un cierto sentido, aceptando temas de focalización versus lo que mucho de la izquierda, más de izquierda, normalmente menciona, que es la universalidad. Aceptó buen manejo del COVID por parte del presidente Piñera y por lo tanto en ese sentido corrió algunos riesgos porque eso puede ganar algunos o mostrar algo de una tendencia a centrarse, pero por otro lado puede desactivar a algunas personas que son un poco más ultra, diríamos, en su pensamiento. Ahora, en el post-debate, porque todos pudimos ver de alguna manera lo que pasó post-debate, ahí como que ahí volvió a caer un poco, Boric perdió un poquito el control, digamos, ¿cierto? Se molestó y volvió como a una postura que era primera vuelta, digamos, ¿cierto? De alguna manera, y eso es una de las cosas que las personas van a evaluar. El caso de Kast estuvo más centrado y quizás estuvo más contenido. Yo creo que en parte también él entendió que en el último debate en la Archi, digamos, quizás estuvo más punzante de lo que debiera haber estado y trató de contener. Tiró algunas cosas y ahí salió el tema del test de droga, que yo creo que lo contuvo, lo bloqueó. Bueno, esa es una cosa que va a seguir funcionando en los próximos días, no vamos a ver qué pasa todavía, porque hay discusiones por todos lados de eso, ¿cierto? Y de hecho eso generó de alguna manera el enojo de Gabriel Boric en el post-evento. Por lo tanto, yo creo que ahí jugó como a contener, jugó más bien a correr riesgos y mostrar, más bien mantenerse con la estrategia de mantenerse como con este grado de presidenciable, de cierta autoridad, de cierta tranquilidad. Trató de reforzar esas ideas que, como decíamos, es muy importante a la hora del posicionamiento emocional y experiencial, porque muchas personas que no tienen una cuestión ideológica tan fuerte por uno o por otro, o incluso no les cae muy bien ninguno de los dos en términos de ideología, digamos, ¿cierto? Pero al final hay un tema de persona con quien yo me siento mejor como eventual presidente, quien creo que lo va a hacer mejor, que va a ser más ponderado, etcétera, y trató de jugar a eso. Y de hecho después en el post-debate como que volvió ese como caso un poco más calmado, ¿cierto? Volvió un poquito de nivel de energía y mejoró en el post-debate. Ahora, por todo lo anterior yo concuerdo con algunos analistas que por lo menos desde el punto de vista de marketing no se logró mucho en capturar más gente del centro, no creo que se haya movido mucho. Boric corrió más riesgo, eso hay que reconocerlo, pero no creo que haya ocurrido mucho ahí en términos de activación de los votantes que de alguna manera lo siguen. Probablemente Kast trató de mantener eso vivo y fuerte porque me imagino en su equipo tienen claro de que es muy importante que vaya mucha gente a votar por él.
y dentro de la gente que votó en la primera vuelta. Entonces, quizás ese fue el cálculo y por eso quizás la estrategia. Bueno, eso fue, quedan 4 o 5 días, perdón, 6 días para la elección a ver qué es lo que sucede. Ojalá les haya gustado. Vean el próximo video aquí en La Mirada Estratégica. Que estén muy bien. Nos vemos próximamente.